Buen día, estudiantes. En el siguiente video encontrarás el siguiente eje temático de este segundo periodo académico, el cual corresponde a la energía y la potencia que transmiten las ondas. Considerando la espira de un resorte que vibra con un movimiento armónico simple, la energía potencial asociada en el punto de su máxima elongación A es un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. Si esa energía se propaga de espira a espira dentro de este resorte, por ejemplo, vamos a ver que esto corresponde a la energía mecánica. Ahora, recordemos en uno de los videos anteriores, cuando igualamos la fuerza de la ley de Hooke y la fuerza debida al movimiento oscilatorio. Recordemos que este W, omega, es la velocidad angular al cuadrado. En este caso podemos ver, ¿sí?, al igualar estas dos fuerzas en un movimiento armónico simple, que tanto las distancias elongadas se pueden acá cancelar, como los signos que a ambos lados de la ecuación se repiten. Teniendo en cuenta esto, me queda que la constante la puedo escribir como la masa por la velocidad angular al cuadrado. Es decir, que la ecuación para la energía mecánica en un sistema de movimiento armónico simple la puedo escribir así: un medio de la masa por la velocidad angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado. De esta forma, podemos también analizar o recordar que la velocidad angular en un movimiento armónico simple es igual a 2pi sobre el periodo. Es decir, que mi ecuación de la energía mecánica del sistema varía y queda de la siguiente forma. Estamos sustituyendo la velocidad angular por 2pi sobre el periodo al cuadrado. Rompiendo o realizando esta operación, esta potencia elevado a la 2, me queda 4pi al cuadrado sobre el periodo al cuadrado. Aquí podemos también hacer una simplificación de fraccionarios. Aquí tengo un 4 y un 2, entonces, es decir, 4 dividido 2. En este caso es 2. También podemos reorganizar un poco los términos, dejando al principio los números y después los términos literales o las letras que todavía desconozco porque pues no la estoy aplicando en un ejercicio. De tal manera que me queda 2pi al cuadrado por la masa por 1 sobre el periodo al cuadrado por la amplitud al cuadrado. Recordemos que la frecuencia es 1 sobre periodo. Si aquí observamos en mi ecuación, 1 sobre el periodo al cuadrado es como si tuviéramos la frecuencia al cuadrado. Es decir, que para poder como tal transformar esta ecuación de la energía, puedo escribir 2pi al cuadrado por la masa, por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. Esta es una expresión para calcular la energía del sistema en una oscilación. Si tengo, por ejemplo, la masa de cada una de las partículas o de la cuerda que esté utilizando al hacer como tal una oscilación en una onda transversal, por ejemplo, si conozco la frecuencia y la amplitud. Ahora, si analizamos o se consideramos un punto de dimensiones muy pequeños, recordemos que la densidad lineal de masa lo podemos calcular como la masa sobre la longitud de la cuerda. ¿Sí? Estamos hablando de una cuerda en una onda transversal. Pero si analizamos, como vemos acá en la imagen, las partículas subatómicas o pequeñitas de esa cuerda, aquí estamos analizando pequeños trozos de la cuerda. Es decir, que al despejar, aquí tenemos la masa, al despejar la masa de la cuerda de la energía, me queda como la densidad lineal por el delta de la longitud. Aquí estamos diciendo que estamos cogiendo pedazos pequeños, por decirlo así, de la longitud. Es decir, que la ecuación de la energía mecánica para ese sistema me quedaría expresada de esta forma. Aquí lo único que hice fue sustituir el valor de la masa por la densidad lineal multiplicado por el delta de la longitud de la cuerda. Recordemos que la longitud de la cuerda puede también sustituirse como la velocidad por el cambio en el tiempo o por el intervalo de tiempo.
En este caso me quedaría escrito de esta forma. Aquí es si conozco, por ejemplo, cuál fue el tiempo transcurrido o si quiero conocer la energía en un lapso de tiempo, en un intervalo de tiempo, utilizo esta ecuación de energía. Organizándola un poco para que la vean un poco con sus términos separados. Aquí lo separé con estos puntos que me indican las multiplicaciones, pero es exactamente la misma. Coloqué el intervalo de tiempo o el delta del tiempo al final, porque recordemos que si yo lo soluciono completo, me quedaría paréntesis, tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, para ya terminar de verificar, recordemos que la potencia es igual a la energía dividida entre el cambio o entre el intervalo de tiempo. En este caso, miren acá, al dividir entre el tiempo, cancelaría el tiempo. La potencia, en este caso de cuerdas transversales o de ondas transversales o ondas generadas en una cuerda, puedo verificar que el tiempo no especifica la potencia. Y si recordamos estos conceptos en décimo, la energía se mide en joules y la potencia en watts, para que recordemos eso un poquito. Entonces, es decir, que aquí tenemos en este cuadrito la ecuación que me representa la potencia de una onda en una cuerda. Entonces, aquí ya para resumir, al difundirse la energía por el medio, queda almacenada en cada partícula en forma de una combinación de energía cinética de movimiento y energía potencial de deformación. La energía es absorbida por rozamiento interno y efectos viscosos, transformándose en calor. Tenemos aquí un ejemplo. En el extremo de una cuerda tensa muy larga de masa 0,04 kilogramos y densidad lineal de 0,08 kilogramos sobre metro, se produce un movimiento armónico simple perpendicular a la dirección de la cuerda, de amplitud 0,02 metros y frecuencia 8 Hz. Si esta perturbación se propaga a lo largo de la cuerda con velocidad 20 metros por segundo, determine A. La longitud de onda de las ondas generadas. B. La energía que transmiten estas ondas. Y C. La potencia que transmiten las ondas producidas a lo largo de la cuerda. Así como siempre hemos hecho en todos los ejercicios en física, lo primero que vamos a sacar es la lista de los datos que me proporciona el ejercicio. En este caso, tenemos la masa, la densidad lineal, la amplitud, la frecuencia, la velocidad y las incógnitas son la longitud de la onda expresado por lambda, la energía de esa onda y la potencia de esa onda. Entonces, para sacar la longitud de la onda, recordemos que la podemos calcular con esta ecuación, teniendo en cuenta que la velocidad son 20 metros por segundo, la frecuencia son 8 Hz. Al hacer la debida operación, que en este caso es una división, me indica que la longitud de la onda es 2,5 metros. Si recordamos cómo es una onda perpendicular a la dirección del movimiento, es una onda transversal, la cual podemos mirar fácilmente los valles o las crestas de esta onda, que son las subidas y bajadas en una cuerda. Entonces, la longitud de la onda es la distancia que hay de cresta a cresta, para que recordemos este concepto. Para calcular la energía, según los datos del ejercicio, me dan la masa, la frecuencia y la amplitud. Entonces, fácilmente, con esta ecuación, que es una de las que en las dos anteriores diapositivas, determiné y describí de dónde salió. Entonces, al hacer su operación, primero sustituyo. La masa son 0,04 kilogramos, la frecuencia son 8 Hz y la amplitud son 0,02 metros. Al hacer la respectiva operación en la calculadora, observen que aquí la frecuencia está elevada al cuadrado, al igual que la amplitud y el número pi. Me queda que la energía es 0,020 joules. Haciendo el mismo procedimiento de sustitución para la ecuación de la potencia de la onda, tengo 2pi al cuadrado por la densidad lineal, por la velocidad, por la frecuencia al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. Me quedaría de esta forma despejando con los datos que tengo en la lista de
proporcionada por el ejercicio. De tal manera que al hacer el cálculo, me queda que la potencia de esta onda es de 0,81 watts. ¿Listo? Entonces espero que como tal, tanto energía de propagación como la potencia de una onda haya quedado como un poco claro, al menos el concepto de dónde salieron esas ecuaciones que utilicé en este ejemplo, de tal manera que en la próxima clase que nos encontremos por Zoom podamos analizar más fácilmente pues este ejercicio en el taller que vamos a hacer en vivo. Recordemos que la tarea del día de hoy es consultar los links que hicieron falta en el Aprenda Fuentes, los otros links, para que por favor consulten de tal manera que lleguen el día del taller, pues como muy empapadas del tema. ¿Listo? Muchísimas gracias por ver el video. Espero que hayan tomado apuntes. Si surgió alguna incógnita, alguna pregunta, alguna duda, recuerden que aquí en Google Classroom, aquí en comentarios, pueden ustedes ir dejando sus preguntas de tal manera que o una de sus compañeras o yo podamos dar respuesta a su duda. Muchísimas gracias, niñas. Espero que se encuentren bien, que tengan un bonito día el día de hoy y nos estaremos comunicando muy pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien.